Saludos, queridos hermanos y amigos. Esta enseñanza va dirigida para todo el liderazgo y para todos los miembros y aquellas personas interesadas en esta serie titulada Creciendo en Dios. Es una bendición para mí compartir este tema y esta enseñanza va bajo el patrocinio de mis nietecitos, de Amayas y Yesara, porque ellos me prestaron esta tecnología tan moderna. El tema que quiero compartirles el día de hoy lo he titulado, puede tener diferentes títulos, pero lo he titulado Cruzando el desierto. Cruzando el desierto. Y seguramente yo he compartido esta enseñanza con algunos de ustedes. En algún momento que quizás llegaron a la iglesia, decidieron afirmarse en el Señor y pude compartir con ustedes una de las enseñanzas que ha sido de mucho impacto para mí. No sé exactamente cuándo fue que yo recibí esto, pero sí sé que fue desde el principio de mi caminar en el Señor, lo cual me ha permitido gozar de tremendas bendiciones. Y en un tiempo como ahora y en esta serie de Creciendo en Dios, considero que es muy oportuno que podamos estudiarlo. Esta enseñanza tiene como base la historia de Israel. La Biblia dice, en 1 Corintios 10, el apóstol Pablo nos enseña que lo que le ocurrió a Israel en el sentido literal, lo que vivió Israel, para nosotros la iglesia hoy, todo eso es un ejemplo, es una sombra para nosotros hoy la iglesia. Así de que yo he entendido de que para que Israel pudiera atravesar el desierto y llegar a la tierra prometida, necesitó tres cosas, tres elementos que yo considero que son sumamente valiosos. A ver cómo me las arreglo para escribir aquí. Tres elementos súper valiosos. Ahora, primeramente, quiero explicarles qué significa el desierto, ¿ok? El desierto es ese lapso entre la promesa de Dios y la tierra prometida, que es el cumplimiento. Dios hizo una promesa, está el desierto y luego el cumplimiento de la promesa de Dios. En caso de Israel, pues porque ellos hicieron el proceso más largo, duró 40 años. Para nosotros pueden ser días, meses o también pueden ser años, en el que Dios da una promesa y el momento que la cumple. Lo que a mí me ha interesado es qué elementos fueron esenciales, indispensables, para que Israel pudiera salir de Egipto, cruzar el desierto y llegar a la tierra prometida. Bien, hay tres elementos muy importantes que ha sido para mí una tremenda bendición. Primero, Israel necesitó a un líder. Este fue el tremendo Moisés. Moisés, ¿ok? Otro aspecto esencial, que de otra manera no hubiera podido llegar hasta la tierra prometida, fue el maná. El maná, ¿ok? Y el otro aspecto fue la nube. La nube, literalmente. Tanto así que Israel no podía moverse de un lugar a otro a menos que la nube de Dios se moviera. La Biblia dice que esta nube los iba guiando por todo el camino a donde tenían que ir avanzando. Y estos aspectos para mí son poderosísimos. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Okay? ¿Cuál es el significado de esto? Bueno, lo primero que yo he entendido es que nosotros necesitamos, todos, para llegar a la promesa de Dios, lo voy a decir de una vez directo, ¿ok? Podemos ponerle un líder, un mentor, un guía espiritual, pero la Biblia habla de un pastor.
Ok. Todo cristiano que quiere llegar a cumplir, a disfrutar de las bendiciones de Dios, necesita un mentor, un líder espiritual, un pastor. Vamos a leer bastante hoy, ¿ok? Así de que por favor tengan sus Biblias ahí a la mano. Hebreos, la carta de Hebreos, capítulo 13, versículo 17, nos dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. En la Nueva Traducción Viviente dice así: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Quiero que noten eso, ¿ok? No solamente le está diciendo al pueblo, al cristiano, que se sujete a la autoridad espiritual, a sus pastores, sino que hace responsable también a los pastores. Dice como si ellos fueran a dar cuentas por vuestras almas. Dice, hacedlo, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice, denle motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. En otras palabras, este es el modelo de Dios. De hecho, déjeme decirle que esto sucede en cualquier otra disciplina. Sucede en el arte. Cuando estuvimos visitando el año pasado las obras de Miguel Ángel, nos dimos cuenta que aún él necesitó un mentor, alguien que le enseñara acerca de la escultura. También en la música encontramos siempre personas, en el deporte, cuando escuchamos testimonios de esos personajes, superatletas, estrellas, siempre se refieren a alguien que los inspiró, a alguien que los enseñó. Y en el plan de Dios no es la excepción, ¿ok? Este ha sido el modelo de Dios siempre. Aún mismo Moisés fue quien discipuló, el que mentoreó a Josué, que más adelante asumió el liderazgo. No solo a él, la Biblia dice que entrenó a 70 hombres para que estuvieran también haciendo la obra de juzgar al pueblo, de ayudar al pueblo a solucionar sus conflictos, sus problemas, a crecer también. Cuando vemos adelante en la Escritura, vemos a un Elías discipulando al profeta Eliseo. Es el modelo de Dios. Jesús tomando a 12 discípulos. No solo 12, también menciona que tenía otro grupo de 70 discípulos a los cuales les enseñaba y los enviaba a predicar, a sanar a los enfermos, etcétera, etcétera. Vemos también el apóstol Pablo, no solamente enseñando a Timoteo, sino a muchos otros que se convertían en fundadores, o mejor dicho, en encargados de aquellas iglesias que el apóstol Pablo había fundado. Y por ellos las cartas escritas para los de Éfeso, a los de Corinto, a los de Gálatas. Es decir, que era el apóstol Pablo siguiendo esa enseñanza, ese equipamiento a los discípulos. Este es el modelo de Dios y quiero decirles que yo he encontrado esto una tremenda, tremenda bendición. Yo quiero decirles en términos prácticos, ¿ok? Muchos de ustedes me han escuchado testificar pues, de mi familia. Le doy gracias a Dios que crecí con mis padres. Gracias a Dios que tuve esa tremenda bendición. Cada uno de ellos asumiendo, vamos a decir, diferentes roles. En el caso, digamos, de mi madre, pues ha sido una influencia espiritual maravillosa, gloriosa. Mis hermanos y yo estamos agradecidos con Dios por ello. No podemos hablar nosotros de abusos, digamos, de nuestros padres, de maltratos, la verdad que no. Y de nuestro padre también tuvimos el sustento, ese apoyo, le damos gracias a Dios.
una tremenda bendición. ¿Ok? Ahora, este es el punto. Y es de que aún teniendo esos ejemplos y esa bendición, las cosas que yo no aprendí en mi casa, le doy gracias a Dios porque ha puesto un mentor. En mi experiencia, pues son ya 32 años aproximadamente de caminar bajo la sombra de ese ministerio de mi pastor, el cual me ha enseñado desde cosas, de detalles tan pequeños como mantener los zapatos lustrados siempre, planchar. Por cierto que mi madre nos enseñó a doblar ropa, a doblar ropa. No digo esto porque yo siempre cuando visitaba casas miraba montañas de ropa. En mi casa nunca vimos eso. Siempre vimos que después de lavar la ropa mi madre siempre la doblaba y eso quedó también grabado para nosotros. Pero quiero decirle que mi pastor me enseñó a planchar así bien nice. Desde eso hasta aspectos ministeriales en los cuales él realmente invirtió su vida en mí, aún antes de empezar el ministerio en sí propiamente. Y yo me recuerdo que yo le decía, hermano Manolo, gracias. Cuando él pasaba horas hablándome como un discípulo, yo le decía, yo sé que lo que usted me está enseñando, algún día yo lo voy a poner por obra. Y así ha sido, gracias a Dios. Y por eso le digo que es muy importante. Eso sí, tenemos que ser moldeables. Si hemos de ser bendecidos, tenemos que ser moldeables, aprender, dejarnos enseñar. Por eso considero que como Israel necesitó a un líder como Moisés, todos los cristianos necesitamos un líder, un pastor, un guía, alguien que nos enseñe, que nos mentoree, que nos dirija, que nos llame la atención cuando sea necesario, también que nos impulse a alcanzar las promesas de Dios. ¿Ok? Ese es el número 1. Número 2, entonces, tenemos el maná. El maná es obvio. El maná es la palabra de Dios. Y esto es tan obvio, esto es exageradamente tan literal, porque esto es lo que dice la Escritura en Deuteronomio 8, versículo 1 en adelante. Por cierto que estas palabras, parte de esto fue lo que Jesús mencionó al confrontar a Satanás cuando lo tentó en el desierto. Pero escuchemos el contexto, ¿ok? Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Pareciera como la crisis que estuviéramos viviendo, ¿verdad? Esto fue lo que pasó en el desierto. Dice, te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Literalmente el Señor estaba hablando de que el maná, así como les dio el maná, lo hizo para que ellos estuvieran conscientes que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El cristiano, así como Israel vivió en el desierto, fue sustentado por esos 40 años, el cristiano es sustentado por la palabra de Dios. Y no me refiero a sustentado así como sobreviviendo, no, sino encuentra vida abundante por la palabra de Dios. Dice Josué capítulo 1, versículo 8, un versículo muy conocido, pero muy poderoso. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiero que prestes atención. ¿Cómo es de que el Señor pone la responsabilidad en aquellos que obedezcan la palabra? Dice que si guardas y haces conforme a lo que está escrito, tú harás prosperar.
Dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La verdad es que la palabra de Dios es una fuente de sabiduría, de inteligencia, de entendimiento, y nosotros somos bendecidos, literalmente, como Israel dependió del maná diario. Y qué interesante eso, que el maná no se podía guardar, era diario. Solamente el día previo al día de reposo es que se podía tomar y guardar para 2 días. De lo contrario, se descomponía, ya no servía. Y por eso nuestra alimentación de la palabra de Dios debe ser constante. Dice que medites en la palabra de Dios de día y de noche. Así de que ese es el sustento, ese es el pan. Por eso yo le decía que desde un principio yo entendí estas verdades y se ha convertido en una cosa tan clara. Yo lo he visto tan, pero tan clarito, que esa es la manera como Dios obra y nos va sustentando hasta que lleguemos al cumplimiento de la promesa de Dios. Dice 2 Timoteo 3, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Poderosísimo. Por eso es que la palabra de Dios es tan importante para nosotros. ¿Ok? Porque ya no es, dice también Proverbios 3, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Está hablando de la dependencia que debemos de tener de la palabra de Dios, porque esta es la que nos enseña, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios usa la palabra para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Estamos comprendiendo? El poder de la palabra de Dios para sustentarnos, mantenernos y llegar al cumplimiento de las promesas de Dios, donde está la vida abundante. Ok. Bueno, el tercer aspecto, que es la nube, ok, la nube de Dios, ese aspecto, vamos a decir, sobrenatural, que sucedió en el desierto. De hecho, el maná también era sobrenatural. Este aspecto de guiar al pueblo nos habla de la guianza del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. La guianza del Espíritu Santo. ¿Ok? Poderosísimo. Vean pues, déjenme soltarles algo así bien práctico. Yo encuentro sospechoso cuando la gente dice, tengo que consultar con alguien porque no sé si esto o lo otro es pecado, si es pecado o no. Y cuando la gente viene así conmigo, yo trato de decirle, ¿de verdad no sabes lo que Dios quiere de ti, si es pecado o no? Yo le digo, si realmente uno es hijo de Dios, uno sabe realmente. Uno a veces como que desea como escuchar otra cosa que tal vez pueda confirmar de repente algún deseo, algún capricho que no tenga. Pero cuando uno no necesita ser tan espiritual para saber que hay algo que nos está indicando a nosotros si algo está bien o está mal. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios tenemos un regalo tremendo y es que somos guiados por el Espíritu de Dios. Es más, una prueba de que somos hijos de Dios, de que hemos venido a esta nueva vida, es precisamente de que somos guiados por el Espíritu Santo. Y eso no se necesitan años. Si uno puede recordar, quizás al principio le costaba un poquito discernir a uno, pero si uno puede recordar cómo es que uno empezó a progresar en los caminos del Señor, uno se da cuenta que realmente había algo
que lo guiaba a uno, que lo estaba dirigiendo, y era el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:14, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¡Wow! La Biblia nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Eso es un regalo tremendo. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Y por eso qué interesante que cuando nosotros estamos desobedeciendo al Señor o estamos en pecado, el Espíritu de Dios se entristece. Y por eso es que nosotros perdemos el gozo del Señor. Porque cuando estamos atentos a su voluntad, obedeciéndolo, siguiéndolo, pues hay un gozo que no experimentamos nunca en el mundo antes. Es el gozo del Señor. Pero cuando estamos desobedeciendo, el Espíritu de Dios se entristece y donde nosotros también pues lo reflejamos en nuestra vida. ¿Ok? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Y esto fue Jesús preparando a sus discípulos porque él habría de irse, pero iba a enviar al Espíritu Santo, al Consolador. ¿Ok? Y como ellos estaban tristes de que Jesús los iba a dejar, el Señor les da palabras de consuelo y les habla acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida de sus discípulos. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La obra del Espíritu Santo es tan gloriosa, es tan maravillosa que nosotros realmente no podemos perdernos. Cuando Jesús está hablando con Nicodemo y el Señor le está explicando de que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, y Nicodemo no entiende esto, el Señor le explica y le dice, el viento corre y no sabes hacia dónde va. Dice, así es todo el que es nacido de Dios. Y realmente el que nació del Espíritu Santo, tal vez hay cosas que uno no puede entender totalmente con su mente, pero uno siente el impulso de Dios. Uno siente el impulso hacia las cosas santas, hacia las cosas eternas, que de hecho es uno de los grandes milagros que ocurre en nuestra vida. Estar tan enfocados en lo terrenal, estar tan afanados en lo terrenal y empezar a descubrir esta vida nueva se convierte en algo tan maravilloso, tan hermoso. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios guiándonos hacia la voluntad de Dios. Y por supuesto, uno puede crecer en todo esto. Quiero decirles ya para ir concluyendo que realmente esta enseñanza ha sido tan poderosa, tan hermosa, el poder comprenderlo, porque me ha hecho afianzarme en esto, me ha hecho respetar la autoridad, me ha hecho escuchar los consejos, como les he explicado en muchas ocasiones. En un principio mi relación con mi pastor pues era bien cercana, trabajamos juntos, pues con el tiempo y los ministerios nos fuimos distanciando, pero el contacto es casi máximo con los medios que tenemos ahora de WhatsApp, de texto. Creo que no exagero al decir que es diario, algún mensaje, alguna nota, libros que me envía, conversaciones, trabajo que hacemos juntos, y sigo reconociendo esa bendición sobre mi vida. La palabra de Dios es realmente nuestro alimento. De ahí viene la sabiduría, ahí viene el entendimiento, la gracia de Dios, la inteligencia, cómo nos va corrigiendo, nos va guiando. Y la obra del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, si realmente nosotros anhelamos crecer en Dios, esto es fundamental.
les invito para reflexionar cómo estamos nosotros en cuanto a estos tres elementos. Recuérdense, literalmente Israel dependía de estos. No iba a ningún lugar sin la nube, no iba a ningún lugar sin el liderazgo de Moisés y no iba a ningún lugar sin el sustento de maná, que representaba, dice la Escritura, la palabra de Dios. Así de que les animo a reflexionar, a meditar en esto y a enseñarles a otros también acerca de la importancia de incorporar esto a sus vidas a fin de poder cruzar ese tiempo que nos separa entre la promesa y el cumplimiento. En el cumplimiento está esa bendición, ese estilo tan glorioso de vida que se parece a lo que dice también, creo que Salmo 37 o 137, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y dirán cuán grandes cosas ha hecho Jehová. Porque cuando Dios cumple sus promesas en nosotros, pareciera como un sueño, como, wow, Señor, tú lo hiciste. Bien, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por la sabiduría que podemos aprender de ti, de tu Santo Espíritu. Y oro, Señor, que tu pueblo y aquellos que están aprendiendo estas enseñanzas podamos crecer aún más, oh Dios, considerando estos tres elementos indispensables para poder cruzar nosotros nuestros desiertos a fin de llegar a disfrutar del cumplimiento de tus promesas. Oro por tu fortaleza sobre cada uno. Oro, Señor, que estas enseñanzas puedan llevar a tu pueblo a un verdadero crecimiento y que podamos salir de todas nuestras crisis y de esta presente, Señor, aún más fuertes en ti. Bendigo, Señor, a cada persona, a cada miembro, a un amigo que esté atendiendo estas enseñanzas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Les recuerdo el domingo a las 10 de la mañana nuestro servicio y también hasta la próxima en otra sesión más de Creciendo en Dios. Con ustedes, el pastor Sergio Pérez. Gracias.